4 años. ¿Y cómo atraviesa la migración, digamos, este libro? Bueno, mi libro es Outsider, reflexiones autobiográficas de una poeta autista. Y básicamente, bueno, obviamente siempre fui autista, pero no lo sabía. Tengo un diagnóstico tardío, digamos, de doble excepcionalidad se llama, porque soy autista con altas capacidades, que el término quizás en castellano es un poco, no le gusta a todo el mundo, pero en inglés es giftedness. Tiene más que ver con potencialidades que muchas veces no se pueden concretar porque hay tantas dificultades al mismo tiempo que hacen que sea difícil quizás lograr dar cuenta de todo lo que está en potencial muchas veces, ¿no? Pero bueno, quienes me conocen saben que soy bastante multifacética, que hago muchas cosas, no sé escribir, hay algunas de mis láminas también que pinto en pasteles al óleo. Y cuando emigré a Irlanda, digamos que hubo un quiebre importante porque obviamente de alguna manera estaba como un poco más protegida en Buenos Aires, en mi lugar, siendo profesional. Después vino la pandemia, ¿no? Un poco trabajando desde casa y manejando teniendo como bajo control un montón de variables y la previsibilidad de muchas cuestiones que cuando te mudas a otro país, obviamente es mucho desconocimiento y se te va un poco de las manos. Es como que vas viviendo el día a día y te vas enterando de cosas y muchas veces, y me pasó, de perderme muchas oportunidades o situaciones que me hubieran hecho más fácil quizás insertarme, por ejemplo, desde mi profesión, soy psicóloga, por no saber a quién preguntar o no tener como los recursos. Y la realidad es que cuando me mudé, obviamente, yo digo que cuando emigrás como que bajás varios peldaños en la escala social, digamos, no sé qué piensan ustedes, pero digamos que de vivir sola y tener como una identidad marcada también por lo profesional y que la gente te conoce y sabe lo que haces y cómo trabajás y bueno, eso, tenés una identidad, de golpe perdés la identidad, o sea, porque pasé a vivir compartiendo casa, cosa que nunca había hecho, teniendo como que modificar un montón de cosas de mis rutinas, creando nuevas rutinas, trabajando en un trabajo que no me gustaba, que no tenía nada que ver con lo que yo hago, que era lo menos creativo, y que me exponía a un montón de cosas que no estaban buenas para mí y que también al no saberlo hacía siempre más o intentaba como poder más de lo que podía. Y eso me llevó a terminar en un burnout autista, que fue lo que eventualmente me llevó al diagnóstico, porque realmente me pasaban, tenía apagones, shutdowns se llaman, era como una maquinita que se apagaba y no podía funcionar cognitivamente en un montón de situaciones, y obviamente todas las dificultades que en realidad siempre estuvieron, pero que se acentuaron más porque no tenía alguien que me ayudara. No tenía alguien de mi familia, no tenía amigos, no tenía nadie que yo a veces digo que necesito como un asistente para ciertas cosas. Y siempre un poco me dijeron, sos tan inteligente para determinadas cosas y tan inútil para otras, ¿no? Como que... y todas esas cosas prácticas de la vida son las que termino siendo inútil, porque son las que más me cuestan y que para otras personas es muy difícil de entender por qué no podés hacer determinadas cosas o por qué te cuesta tanto. Y yo creo que por eso ser autista es una discapacidad invisible, porque cuando no se nota, no tenés algo que el otro vea y diga, capaz que necesita algún apoyo, es muy difícil porque
no te dan los apoyos que necesitas, o tenés como que estar muy como pidiendo o buscando la legitimación de alguna manera. Y aparte de eso, obviamente que uno tiene una autoimagen también, y cuando sos muy perfeccionista y etcétera, eso lo hace como más difícil. Estar en Irlanda para mí fue enfrentarme un poco a todas esas dificultades y a tratar de encontrar la forma de empezar a tener los apoyos que necesitaba para vivir un poco mejor, aunque sigue siendo difícil, pero bueno, hago lo que puedo. Este libro un poco lo escribí para dar cuenta de cómo percibo el mundo, de cómo es mi experiencia siendo autista. Yo creo que, y hay un poema que se titula Hablan, que un poco intento dar cuenta de esto, de que los autistas siempre somos hablados, como, y yo además, habiendo estudiado psicología, obviamente que también tengo ese background, entonces yo pensaba, esto lo pensaba desde antes, ¿no? Qué interesante cuando leía a alguien autista, y no solamente lo que decían de alguien autista, ¿no? Porque es eso, todo el mundo habla de porque conoce a alguien, porque tiene un pariente, un hijo, porque lo leyó en algún lado, porque tiene una idea, y en realidad decimos que cuando conoces a un autista, conociste a un autista, no conociste el autismo de todos, porque la realidad es que, así como cualquier persona que no es autista, nadie reduciría todas las personas a un tipo que son todos de la misma manera. A nadie se le ocurriría hacer algo así. Pero cuando sos autista, sí, es como que si sos autista te deja encajar en determinado como estereotipo, más allá de que obviamente hay características comunes que tenemos, pero es mucho más amplio el espectro de lo que creo que la gente a veces se da cuenta. Por eso, si bien no me considero, digamos, militante ni nada por el estilo, y sé que hay gente que milita y que es necesario también y está bueno, simplemente doy mi experiencia. Tomo la palabra para hablar de lo que me pasa a mí, no tratando de dar cuenta de la experiencia de otros, porque la verdad que no lo sé, pero sí de algunas cosas que quizás podemos tener en común desde ese significante autista, ¿no? Y bueno, no sé, el libro, ojalá que haya interés por leerlo y conocer un poco más de qué se trata esto. Y si le da curiosidad a alguien de entender más del tema y de investigar un poco más, creo que está bueno también, como para eso, para abrir la mente a esta condición, digamos, posición subjetiva, o no sé, como se lo quiera llamar. Y bueno, nada, no sé si alguien quiere preguntar algo, pero obviamente quiero agradecer a Exa, que cuando le conté que había escrito este libro, inmediatamente manifestó interés y lo quiso leer, y bueno, le gustó y decidió publicarlo. Así que obviamente no es el primer libro que me publica Tanta Ceniza. El primero fue El vientre del lobo, un cuento oscuro, que es como mi versión personal de Caperucita Roja, un libro muy junguiano, de una gran influencia de Carl Gustav Jung. Y bueno, estoy muy agradecida por que este libro exista. Zebra, acá me vine, y como contaba ayer, para que sepan, después voy a leer el poema seguramente, la estética y la temática que tiene que ver con la cebra, tiene que ver con un significante que fue en su momento, cuando era chica, un insulto, porque, claro, nos pasa mucho a los autistas que nos ven raros por distintas cuestiones, entonces te lo hacen saber, y por eso siempre tenés como una percepción de que hay algo distinto, de que no encajás de alguna manera. Y bueno, cebra fue un insulto que me quedó muy grabado cuando era chica,
porque primero no lo entendía, después lo entendí, porque obviamente tendemos a tener un pensamiento más literal, entonces como pensamos mucho en imágenes también, tardé un rato en darme cuenta de qué significaba eso, y hoy con este libro decidí hacer de ese insulto otra cosa, ¿no? Convertirlo en algo más dignificante, digamos, ¿no? En ese sentido, que tiene que ver con mi subjetividad y que también me llevó hacia recordar un cuadro que había, yo vivía en Córdoba cuando era chica, un cuadro que teníamos que a mí me encantaba, me generaba mucha fascinación y pensé en ese cuadro y bueno, cuando mi hermana ilustró este libro, Priscila Mauriño, estaba haciendo las ilustraciones y le dije, bueno, yo quiero que la tapa sea la mujer cebra, quiero que represente eso, hacer un poco de la idea de la locura otra cosa, como dice Charlie García, la mediocridad para algunos es normal, la locura es poder ver más allá. Y yo desde chica tenía esa frase como muy, muy arraigada, y bueno, tiene sentido. Creo que va por ahí. Así que bueno, eso. No sé, si quieren preguntar algo, continuar. Gracias, Mel. Bueno, voy a seguir un poquito con la presentación.